Muy buenas noches, bienvenidos todos y todas a la Tertulia del Ángel, la primera tertulia del año del 2021. Hoy es un día muy especial, no solamente porque es la primera tertulia al aire, en vivo, con todos nuestros escuchas y seguidores de Facebook Live, sino también porque tenemos unos invitados muy especiales. El invitado de hoy es el escritor y poeta Yandey Marcel Solvillerte en la presentación de su libro El sombrero del general. El sombrero del general es un libro que hoy queremos presentar en esa tertulia. Para este motivo nos acompaña en la tertulia Astrid Acevedo, la cantautora Astrid Acevedo, y nos acompaña el profesor e historiador Mauricio. Mauricio, bienvenido. Yandey, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la presentación de tu libro en este espacio. Gracias a Astrid Acevedo por acompañarme en la tertulia. Y bueno, para empezar, quisiera presentar al invitado. Irlan Marcel Valencia, Yandey Marcel Solvillerte, nació en Bello, Antioquia, en 1974. Poeta, narrador, dramaturgo, traductor y ensayista. Ha publicado libros de poesía: Sangre en costales de risa, 2001, La lira destemplada, 2006, Versos de los mil días, Poesía histórica, 2007, segunda edición, 2017. Priapica Carmina Sensualis Amoris, 2014, y De aquella música, 2016. Tiene dos libros de narrativa de no ficción, Crónicas de Riel, una arqueohistoria de las carrileras en la línea de Medellín-Puerto de Río, del Ferrocarril de Antioquia, 2014, y Grafías, Memorias del Conflicto, 2017. En dramaturgia, Tragedias, 2019. Bueno, y ahora con su libro El sombrero del general, donde haya ganado varios premios de poesía. Andrés Bello ha ganado Premio Nacional de Poemas Casa de Poesía Silva. Bueno, es muy larga la historia de, digamos, de reconocimientos que tiene el poeta y escritor Yandey Marcel Solvillerte, y en esta ocasión vamos entonces a presentar El sombrero del general. Y yo quisiera que él mismo nos dijera qué contiene este libro, de qué se trata El sombrero del general, que yo creo es su primera novela, y por qué es una novela histórica. Yandey. Muy buenas noches, Berenice. Buenas noches a los amigos y a las amigas de la Tertulia del Ángel. Bueno, como Bere nos acaba de anunciar, mi nombre es Irlan Marcel Valencia, conocido en el ámbito literario como Yandey Marcel Solvillerte, que es un seudónimo que utilizo ya hace más de 26 años. Con respecto al sombrero del general, es una novela de ficción histórica con algunos tintes biográficos que se hacen honor al gran general José María Córdoba Muñoz, nacido en Concepción, cuando Concepción pertenecía al distrito de Río Negro. Entonces, por ende, ambas poblaciones que lo reclaman como suyo tienen razón, porque de todos modos, como les digo, Concepción pertenecía a Río Negro, entonces ambas ciudades pueden reclamarlo como suyo sin ninguna disputa, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de Marco Fidel Suárez en Bello, pues él nace en Medellín, en el corregimiento de Atoviejo. Entonces también Medellín pudiera reclamarlo, lo que pasa es que ya eso es otra cosa. Ahí quien se pelea a unos seres y a otros no tanto. Bueno, la idea con esta novela es porque a mí me ha apasionado mucho la historia del país, incluso gran parte de mi literatura está dedicada a distintos momentos de la historia de nuestro país, ¿cierto? Tanguedia, por ejemplo, la obra de dramaturgia tiene que ver como con el 9 de abril de 1948, pero todo lo que precede al Bogotazo. Es una obra de dramaturgia que empieza la noche del 8 y finaliza al amanecer del 9 de abril del 48, antes de que todo empiece, como creando una atmósfera
de la política que se vivía en los años 40 en nuestro país, sobre todo en Bogotá, que es donde surge pues como todo lo que acontece en la obra dramatúrgica. Versos de los 1000 días, que es una obra de poesía que trabajé también por algunos años, entre el año 2004 y el año 2007, y que viene a ser un poemario, digamos, una épica menor. No es un sentido de querer hacer una gran épica en el sentido estricto, pues, con los metros y con las formas clásicas, pero sí contar ese punto de inflexión de nuestra historia a partir de la poesía, porque uno de los elementos que también considero, si bien soy un lector de historia, un lector asiduo de historia, siento que la literatura le aporta bastante a todos y cada uno de los elementos que tenemos que analizar con respecto al pasado inmediato y al pasado remoto de nuestro país, y qué más que la literatura para llegar a esas instancias. Lo mismo sucede en el caso del sombrero del general. Córdoba tiene 49 biografías hechas por grandes autores, otros que se han copiado entre sí mismos y que han repetido, digamos, de algún modo lo que otros, el trabajo que otros realizaron. Eso es normal también dentro del legado de la literatura, pero una cosa también es como generar un propio criterio. Entonces yo planteaba, tengo mis fuentes, indudablemente, desde archivos, tengo trabajo de lecturas primarias, lecturas secundarias, pero aún así decía, falta como ese tono literario, y también volvamos ahí, creo que acá se alcanza un poco más el tono épico, más que en versos de los 1000 días, de querer cantar la vida, la corta vida del general José María Córdoba Muñoz, quien vivió solo 30 años. Entonces decía, no tiene sentido hacer una biografía número 50 que no vaya a aportar más allá de las que han hecho grandes escritores como doña Pilar Moreno de Ángel, que es una de mis fuentes principales, Roberto Botero Saldarriaga, el mismo general Álvaro Valencia Tovar, de quien me pegué mucho, sobre todo en el conocimiento de la parte militar, en fin, Joaquín Posada Gutiérrez, las mismas memorias de Daniel Florencio O'Leary, que alguna vez con Mauricio estuvimos hablando de que O'Leary es una gran fuente que lamentablemente no es tan trabajada por muchos historiadores, y que aún así, con todo y haber sido un hombre que contradijo en su momento al mismo José María Córdoba y que fue quien estuvo en la batalla del Santuario y lo venció, O'Leary alcanza momentos de una ecuanimidad, pudiéramos decir, histórica también, porque, digamos, después de la batalla del Santuario, el general irlandés se retira de la vida militar y empieza a compilar un montón de historias propias que a él le tocó vivir desde el año de 1818, cuando viajó con la Legión Británica a los llanos de Venezuela, luego a la zona de la Guayana, y posteriormente hizo parte del Ejército Libertador de Nueva Granada. Todas esas memorias, las del general Simón Bolívar, ¿cierto? Las cartas de Santander compiladas por Roberto Cortázar, entre otro montón de fuentes que me sirvieron para realizar esta novela. Yo lo que quiero en el fondo es hacer un poco de justicia desde mi parecer, ¿cierto? No soy ni el justiciero ni quien va a venir a aclarar todas esas problemáticas que hay, que a través de 200 años aún nos siguen generando resquemores, pero sí dar un aporte, digamos, un poco ponderado con respecto a la figura del general José María Córdoba y cuáles fueron las causas que lo llevaron a levantarse de forma militar contra Bolívar en un momento, digamos, muy oscuro de la vida del libertador. Córdoba siempre fue tratado como un traidor, siempre fue tratado como un pusilánime, como un ser vanidoso y como el más ignorante de los próceres de la época, pero cuando uno se adentra en sus cartas, cuando uno se adentra en su forma de ver el mundo, muchas de esas cartas compiladas también por, muchas no, todas las cartas del general Córdoba están compiladas por doña Pilar Moreno de Ángel en la Biblioteca de Historia Nacional, en 3 tomos bellísimos que los invito a que los lean, ¿cierto? Para que no nos quedemos siempre en lecturas secundarias, porque cuando uno lee, por ejemplo, mucha historia venezolana, Córdoba ni siquiera aparece.
dentro de los grandes libertadores. O uno lee historia ya muy amañada de un corte conservador en Colombia y sucede lo mismo. Igual en el Perú. Le contaba en cierta ocasión al profe Mauricio que estuvimos hablando sobre la novela, de que en Ayacucho, por ejemplo, donde el gran vencedor es Córdoba, obvio bajo órdenes de Antonio José de Sucre, quien justo el día de hoy está cumpliendo años de nacimiento, el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Córdoba es realmente el vencedor de Ayacucho, y en mucha bibliografía nombran al perro y al gato, hasta el más cobarde de todos, y hasta gente que ni siquiera estuvo en esa gran batalla o en esa gran gesta, y a él no lo nombran. Entonces hay una inquina, hay una persecución histórica contra la figura del general, muy seguramente por haberse levantado en su momento contra Bolívar, y que yo creo que la novela aporta claridades a ese punto en específico. Muy bien, gracias, Jan. Yo quisiera, bueno, saludar a todos los que en este momento nos ven en vivo. Yandey te manda muchas saludes. Cosmos Uribe Restrepo y Luz Dari Callejas, Lisímaco. Bueno, también se conecta Leticia Garzón. Muchas gracias por acompañar la tertulia. Qué bueno sentir esa compañía de todos y todas. Quisiera, Yandey, que nos dieras una diferencia entre lo que es esa línea delgada de lo que es la historia y la ficción, que en tu novela seguramente no vamos a saber dónde empieza la una y dónde termina la otra. Si nos puedes hablar un poquito de eso. A ver, Bere, yo te comento siempre a la hora de decidir como cuál era el género en el cual quería comunicar esta historia, pensaba en la novela histórica, porque todos, la novela histórica es ficción, como planteábamos al principio, y la ficción como tal tiene la posibilidad de llenar algunos vacíos que la historia oficial no nos permite. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de la intimidad de los grandes héroes, eso no nos lo otorga la historia, o de qué comían, ¿cierto? O de qué estaban pensando también en ciertos momentos. Entonces, digamos que la literatura nos permite, haciendo de algún modo una abstracción, sin pretender uno adentrarse, pues, digamos, en la figura, en este caso, del general Córdoba, pero sí dándose esas licencias en la cual yo, por ejemplo, que he viajado a las zonas de la Orinoquía, que he viajado a los llanos, entonces cuando uno conoce de primera mano la geografía, la cultura, cuando conoce de primera mano las costumbres, eso le ayuda mucho también como a comprender la situación, ¿cierto? ¿Qué era lo que se vivía? Voy a dar un ejemplo, en una de los escritos de Pablo Montoya, donde él está hablando de Adiós a los héroes, que es una compilación que él hace, entre comillas, crítica, y le pongo las comillas, porque él dice que va a dar una visión distinta de los héroes, y resulta con lo mismo, que Bolívar es el grande, que Santander nos empantanó las botas en los llanos. Quien conoce la geografía llanera sabe que puede ser el más gamonal de todos, y en la época de invierno no hay forma de ocultársele a esa gran laguna en la cual se convierten los llanos orientales de Colombia y occidentales de Venezuela, porque podemos decir también que es una gran región cuya frontera es política, pero geográfica y culturalmente es lo mismo. Entonces esas son como las ventajas que te puede dar también la literatura, en este caso la literatura de no ficción, pero que está basada en elementos históricos. Esos vacíos que me deja la historia oficial, puedo llenarlos con figuras literarias, ¿cierto? Con cuestiones muy propias de lo que sentimos como seres humanos, y creo que de alguna manera nos ayuda también a que el lector se acerque de una manera más vívida al personaje que queremos trabajar acá en la novela. Jan, ¿esa es tu primera novela? Es la primera novela escrita, perdón, publicada, pero no escrita. Yo terminé el año pasado también, va a sonar algo pretencioso, pero fue un año en el que terminé 2 novelas. Una se llama La Quiebra, que tiene que ver con toda esa región del Valle del Río Nus,
Para mí es el segundo libro que le dedico a esa región después de Crónicas de Riel, que aunque tiene también parte pues, del Valle del Porce, del Valle de Aburrá, se centra mucho en la zona del Valle del Río Nus, porque si nos adentramos también justamente en tratar de comprender un poco las dinámicas de los grandes cambios que ha tenido Antioquia, el Valle del Nus tiene mucho que ver. Miremos que a principios del siglo XVIII y gran parte, perdón, a finales del siglo XVIII y gran parte de la primera mitad del siglo XIX, la colonización del Valle del Río Nus se dio por la ganadería de parte de las élites, tanto rionegreras como de Medellín. Eso genera de algún modo un primer desplazamiento de los nativos de esas zonas, los indígenas pantágoras, ¿cierto? Algunos de los yamesíes que todavía permanecían, algunos rezagos que quedaban de taamíes, va a generar un gran desplazamiento, todo ese asunto de la colonización del Valle del Río Nus con la ganadería. La segunda parte la vemos con el ferrocarril, ¿cierto? Que es más a finales del siglo XIX y parte del siglo XX, y la novela trata un tercer momento de colonización que es el paramilitarismo, ¿cierto? A partir del año de 1996, con toda la generación del bloque metro en la hacienda Guacharacas, que es algo que se ha trabajado mucho desde la investigación social, desde la historia, incluso pues desde el tema penal, porque sabemos que eso sigue avanzando con la lentitud que sucede en nuestro país, pero que es como el tercer foco de colonización que yo analizo ahí dentro de la novela. Entonces el personaje principal en este caso es el Valle del Río Nus como tal, y esos tres momentos de colonización a partir de una pugna entre dos familias, la cual la pugna sí es ficticia, pero curiosamente me encontré que en San Roque, que pertenece directamente a esa zona y que conecta también con el oriente antioqueño, hay una familia que vive, hay dos familias que viven prácticamente lo que yo narré en La Quiebra, y me di cuenta posterior a yo haber escrito la novela. Viven en una guerra de 150 años en la cual ni recuerdan siquiera los motivos por los cuales se inició, y entonces creo que eso le dio cierta validez también a la ficción, porque sí traté de ser muy serio en todo lo que tiene que ver como con la historia, cómo se navegaba el río Magdalena con los champanes en el siglo XIX, porque todavía no existían los barcos a vapor, cómo se navegaba en el siglo XIX para traer el ganado desde las sabanas del Magdalena hasta llegar al Valle del Río Nus, engordarlos ahí para traerlos a Medellín y ganar, para usufructuarse pues como de esa labor. Esa es la primera novela que realmente terminé, sigue inédita, hace muy poco realmente, trato de no apresurarme mucho como en publicar los libros. En el caso del Sombrero del General, es una novela que venía trabajando hace 21 años, pero que también la tenía estancada desde el año 2019, que no le escribía una sola línea, y digamos que de algún modo la otra novela, La Quiebra, me ayudó a coger el ritmo de nuevo de escritura. Como decía el gran Juan Carlos Onetti, uno debe mantener la mano caliente, y al tener la mano caliente con la escritura de esa novela, me animé a terminar El Sombrero del General. Entonces, estrictamente, se empezó primero El Sombrero, pero se terminó primero La Quiebra, y El Sombrero del General nos iba a dejar ganar y salió primero publicada. Yandey, ese título, ¿por qué El Sombrero del General? Bueno, es una pregunta muy importante, Astrid. Mira, lo que sucede es que cuando Córdoba era apenas un subteniente de 15 años, que estuvo en la batalla del Río Palo, la cual fue el día 5 de julio de 1815 en el Cauca, ¿cierto? En lo que hoy queda como esa frontera entre Caloto, Santander de Quilichao, ¿cierto? Algo de Corinto, en toda esa zona del Cauca, en la zona baja, pues no arriba, en Tacuelló, en Toribío, en las cordilleras, sino en la zona baja, a bordos del río Palo y del río Isabelina, se dio una batalla por la independencia, en la cual el comandante era José María Cabal. Y José María Córdoba llegó con el batallón Conscriptos de Antioquia. Conscripción es reclutamiento forzoso, ¿cierto? Entonces suena muy bonito lo de batallón Conscriptos de Antioquia, pero resulta que, como sucede en todas las guerras, que es algo que hemos querido tapar,
los libertadores no llegaron y vamos a ir allí a recuperar tal lugar contra los españoles que son el demonio, sino que todos, españoles, patriotas, los que no estaban con unos o con otros, dependiendo de la situación, reclutaban forzosamente, y Córdoba como como cadete llega allá, le reconocen su grado de subteniente, el coronel, en ese entonces el coronel Manuel Rodergas de Servier, francés, lo reconoce como subteniente, lo asume como su ayudante, y durante esa batalla del Río Palo, el muchachito, porque era un culicagado, como decimos nosotros coloquialmente, de 15 años, se lanza contra el enemigo, contra los cañones del enemigo de forma temeraria, como podríamos plantear, y desde ese instante muestra el gran guerrero que iba a ser. Entonces, en esa batalla, su sombrero de jipijapa, que es un sombrero de tradición ecuatoriana, aunque hoy día le llamen sombreros de Panamá, ese sombrero fue agujereado, se lo derribaron de un disparo y él siguió en la refriega. Entonces, culminada la batalla, en el parte de guerra, él aparece muerto, el ayudante Córdoba aparece muerto porque a él no lo encontraban, pero resulta que lo que había sucedido era que le habían dado un disparo en el sombrero, pero él había seguido persiguiendo incluso la avanzada del general Vidaurrázaga, que era el comandante español. Entonces, al regresar, se dan cuenta que el hombre pues está vivo, él se da cuenta pues de lo cerca que estuvo de morir, y desde entonces nunca más se va a quitar el sombrero ni a sol ni a sombra. Planteo que de algún modo hay un rasgo ahí anómalo. Yo en la novela quería decir psicopático, pero también creo que era algo muy pesado en la situación, pero es un rasgo muy, muy particular de él. A sol y sombra mantenía con su sombrero de jipijapa, con el roto, como aparece en la carátula que bien hizo nuestro amigo Fabio Castrillón, el pintor Bellanita, donde aparece que ahí está ese orificio de bala, el cual de algún modo lo que nos quiere mostrar es la presencia de la muerte que siempre está ahí, no solo en los guerreros, en todos nosotros, pero obvio un guerrero que está todo el tiempo confrontándola, enfrentándola. Entonces me parece que era un símbolo muy importante de esta personalidad de José María Córdoba y que había que resaltar. Muchas gracias, Jan. Gracias, Jan. Ah, sí. Sí, qué lindo. No, Sí. yo quería preguntarle a Jan, ¿cuál es el aporte de esta novela a la historia o a la literatura? ¿Cuál es el aporte, cuál es la valía de esta novela? Bueno, yo creo que el aporte es la visión crítica y la visión ponderada que tiene también la novela, porque digamos, no es una novela antibolivariana como pensaban algunos amigos que en tertulias apasionadas, la historia es muy apasionante, hablábamos de muchos de los descalabros del general Bolívar, pero resulta que no termina siendo tampoco una novela ni antibolivariana. O nuestro amigo, por ejemplo, Carlos Enrique Uribe, que ahorita nos hizo el saludo, Cosmoscur, él me decía que fui muy morillista. Tampoco es una novela morillista, sino que es tratar de ponderar en el sentido de la guerra todo lo que sucedía, y si hablábamos de la guerra, pues Morillo le dio unas grandes lecciones, sobre todo a los patriotas de la Primera República de Nueva Granada y de la Segunda República Venezolana. Entonces, indudablemente es como tratar de demostrar en términos épicos, y ahí sí cabe la palabra porque me apoyé mucho en la visión brechtiana de lo épico. Para Brecht, lo épico tiene que ver es con contar una realidad y que sea el público mismo quien decida o quien juzgue si es que así ha de ser. No está en mis manos como autor juzgar. Entonces es una novela que trato de no utilizar mucho el adjetivo. Es inevitable también en algunos momentos los epítetos, pero que también trata de darle justicia, digamos, a los combatientes. En mi concepto, la guerra, como lo dice Hernando Valencia Villa, un filósofo del derecho, es constituyente, en su libro Cartas de Batalla, el hombre plantea que cuando se inicia la revolución de 1810,
yo consigo lo que él plantea es una revolución burguesa. Es una revolución burguesa que está peleando contra una monarquía rancia, que era la decadente monarquía española, pero que a su vez se apoyaba, digamos, en otras fuerzas exteriores, como lo fueron indudablemente Francia, la Francia napoleónica, como lo fue indudablemente la Inglaterra, que siempre vivía en pugna con España. Entonces también hay algo ahí de cierto de la leyenda negra contra España, ¿cierto? Ni los españoles fueron tan malos, ni los patriotas fueron tan buenos como nos muestra la historia oficial. Entonces, Astrid, yo creo que el aporte real es eso, tratar de generar una balanza, ponderar un poco, tratar de ser un poco desapasionado. Digo un poco porque al fin y al cabo hay amores y hay odios y hay dudas también y hay certezas, pero sí tratar de ser más ecuánime de lo posible, como para poder que el lector no tome el partido que el narrador está proponiendo, sino que al uno poner los elementos, como plantea Brecht, de una realidad histórica sustentada en la historiografía, obviamente, y que ya cada quien decida realmente las circunstancias. Entonces yo creo que ese es el aporte real y que hay una buena literatura ahí, porque sí me esforcé en que fuera una prosa atractiva. Gracias, Jan. Bueno, yo invito a las personas que están conectadas en este momento para que hagan sus preguntas en el Facebook, sus comentarios, sus apreciaciones, y aquí en la pantalla estarán apareciendo e iremos transmitiéndoselas a Jan para que nos dé también, le demos la posibilidad también de responder esas preguntas. Entonces, Berenice, te invito a que presentemos a Mauricio y aprovechemos para nutrir esta conversación en este resto de tiempo que nos queda. Bueno, gracias, Astrid. Antes de presentar a Mauricio y darle la palabra, yo quiero hacerle una pregunta a Yandel, que yo creo que los lectores de a pie, pues como yo también, ¿no? Nos preguntamos pues, algo, y es por qué la novela sobre José María Córdoba y no sobre otros de sus contemporáneos como Bolívar, Santander, Camilo Torres, Nariño, José Francisco de Caldas, Atanasio Girardot, que también era antioqueño. O sea, ¿por qué este personaje? O sea, ¿qué tiene de especial para ti este personaje o su historia que se merecía este libro? A ver, Bere, realmente siento que hay una deuda histórica no solo con José María Córdoba, sino con varios de los que planteas. Incluso las novelas escritas sobre Bolívar, siento que les falta mucho y son demasiado apologéticas, incluyendo la de Gabriel García Márquez, incluyendo la de William Ospina, con excepción de la de Belio Rosero, La carroza de Bolívar, que siento que aunque a mucha gente le ha generado resquemores, hace justicia a un momento histórico como fue la Navidad Negra de Pasto, a partir de una gran ficción que crea el maestro Belio Rosero en su novela. Digamos que todos estos grandes personajes, el gran Atanasio Girardot, sin duda, un hombre demasiado valiente, a quien yo considero el artífice de lo que llamó el mismo Bolívar la campaña admirable, porque muerto Atanasio Girardot en el Bárbula, en la batalla del Bárbula, en las puertas de Valencia, prácticamente todo ese gran ejército granadino que estaba acabando con Monteverde y con todas las fuerzas españolas en Venezuela, se vino a pique, porque algo sí que no se puede ocultar por más que se le quiera meter apologías, es que Bolívar era un gran político, pero como guerrero tenía unas falencias inmensas. Como general fue derrotado muchas veces, por más que la BBC de Londres hace poco lo haya nombrado el gran hombre de la historia, por encima del mismo Nelson, por encima de Isabel I, por encima de Enrique V, Enrique VIII, por encima de Winston Churchill, que a mí me genera suspicacias. ¿Cuánto le serviría a los ingleses el general Bolívar en su momento, que al día de hoy lo reconocen como la figura más importante de la historia del mundo, ¿cierto? En el caso de los ingleses. Entonces, digamos que Atanasio Girardot
es un personaje que está ahí, en remojo. Y como todo, siempre sucede que, por ejemplo, nos dicen que Atanasio nació en Medellín, y a partir de investigaciones me he dado cuenta que Atanasio nació fue en San Jerónimo, que nació de paso, pero indistintamente, pues porque tenemos que falsear la historia todo el tiempo, que agrandarla. Volvemos al caso de nuestro Marco Fidel Suárez. ¿Ustedes sí creen que la mamá, que era la bandera, tenía esa casa a 2 cuadras pequeñas del parque? De investigaciones me he dado cuenta que Atanasio nació fue en San Jerónimo, que nació de paso, pero sí, sí, eso es que había como un bucle ahí de sonido. Entonces, un personaje como Atanasio, al igual que muchos otros, la historia se les falsea, ¿cierto? El caso de José María Córdoba es muy particular, porque volvemos al punto. Curiosamente, se elogia mucho la parte guerrera de los llamados próceres, pero a los grandes guerreros se les pasó luego de la llamada victoria como a un segundo plano, y empezaron a predominar las figuras más políticas y más de seres de Estado, e incluso figuras como tan importantes como Tomás Cipriano de Mosquera, que podemos decir que abarcó gran parte del siglo XIX con un poder más grande que el del mismo Bolívar, con un poder yo creo que más grande que todos los hombres que han tenido poder en este país. La figura de un Tomás Cipriano de Mosquera sigue ahí todavía esperando quien lo novele, creo yo. ¿Por qué José María Córdoba? Porque arrancó muy pequeño, a los 14 años estaba en la escuela militar, a los 15 ya estaba combatiendo, a los 23 años ya era general, ¿cierto? A los 23 años, como dice Julián María Ospina en el prólogo, a la época en la que los muchachos de hoy día o de muchas épocas no saben ni qué hacer con su existencia, y que la vida se les va en paja, ahí en el juego pues doble del sentido que él plantea, José María Córdoba ya era un general no solo de la República de Nueva Granada, como se llamaba pues Colombia, sino de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador, ¿cierto? Y ya iba hacia el Perú a los 23 años. Entonces es una figura que ni siquiera en mi concepto el Alejandro Magno había logrado, siendo descendiente de reyes. Córdoba era un descendiente de una clase media alta ascendente, cuya economía tenía que ver con la minería, la extracción del oro, que era lo más normal en Antioquia y que tristemente sigue siendo una economía extractiva, y también eran una familia esclavista, como era lo normal en la época, que casi todos manejaban su economía a partir del poder de la esclavitud. Sin embargo, él es capaz de romper con un montón de hitos de la época, y sin ser un personaje que estuviera intrigando, sin ser un personaje que estuviera toda hora como buscando ser favorecido por las grandes élites, haya su cupo dentro de esa gran obra magna que fue la emancipación de España, vista desde todos los ámbitos, y logra hacerse un nombre. Además, su valentía, que sí está al menos reconocida desde el inicio de su carrera militar hasta el mismo día de su muerte, es un hombre consecuente con sus ideas y un hombre que asume de pleno vigor, digamos, su época, asume su papel dentro de esa época, y como él mismo lo planteaba, él sabía que iba a morir, pero que sus ideales iban a permanecer. Entonces, creo que eso es lo que más me motivó a que José María Córdoba fuera el personaje de esta novela. Sin embargo, para los que la vayan a leer o los que la hayan leído, la novela no solo se centra en la figura de él, la novela abarca tanto las guerras de Europa como las guerras nuestras, y abarca distintos personajes, incluso no como lo hacen las biografías, que cuando era subteniente ya le dicen general. No, si es subteniente pues no se le da mucha preponderancia en la novela, y él va creciendo exponencialmente hasta llegar a ser ese protagonista real, porque la novela se narra siempre en tiempo presente, ¿cierto? Digamos, el lector va cabalgando sobre el presente y nunca es un pasado, salvo con algunas excepciones, y ese presente nos va llevando hasta el punto sin retorno, de lo cual es el levantamiento contra la dictadura de Bolívar y la posterior muerte del general. Hay muchos personajes, Policarpa Salabarrieta, Polonia Salabarrieta y Ríos, porque realmente doña Enriqueta Omaña
nos plantea que el nombre ni siquiera era Policarpa, era otro de los seudónimos que ella tenía de sus nombres de guerra. Es una figura muy rica. Yo tengo una obra de teatro con respecto a ella, solo que en el año en el que la terminé, lamentablemente RCN lanzó su pola, entonces ya nadie quería tomar mi pola, sino la pola industrial que produce RCN con una gran calidad cinematográfica, pero una pésima concepción de lo histórico, porque todo lo vuelven pues un novelón romántico, casi como se hizo en la serie que se hizo sobre Córdoba el año pasado, Córdoba, un general llamado Arrojo, que tristemente también queda desdibujado el general, aún teniendo unos grandes historiadores detrás. No sé si se emocionaron con la figura de ver, lograron escoger un personaje muy parecido a él físicamente y como que se emocionaron con eso y olvidaron el trasfondo. Córdoba pusilánime, un Córdoba que no sabe pararse militarmente y uno no se lo imagina así jamás. Entonces, es eso. Volvemos a los personajes. Antonia Santos se merece una y mil novelas, ¿cierto? Manuela Beltrán, en La Gran Comunera. José María Melo, pues es increíble, un hombre que a 6 años de la Comuna de París esté proponiendo un gobierno socialista en Nueva Granada. Eso es completamente increíble, pero son personajes que va tirando al olvido, y pudiéramos hablar que en la figura de un José María Melo se conjunta lo que yo llamo de pronto un poco anacrónicamente el primer frente nacional, porque en torno a la figura de José María Melo se juntan tanto los liberales como los conservadores, que recién habían surgido como partido y que había odios profundos desde la época de la patria boba, la llamada patria boba, y aún así se juntan con tal de derrocar a ese tercero, y eso siempre ha sucedido. En Colombia las grandes élites se ocupan más porque no se les meta un tercero en esa pugna, y ahí se juntan para eliminarlo y ya después siguen destrozándose mutuamente como siempre lo han hecho. Entonces son muchas figuras y por alguien tenía que empezar, entonces fue José María Córdoba Muñoz. Claro, Yandey, uno contigo podría gastarse no noches, sino meses y años conversando, porque eres pues muy sabido, tienes mucho conocimiento de la historia y tienes también tu punto de vista, que es tal vez lo más importante. Lo que le interesa a un lector realmente es el punto de vista del escritor, no la historia en sí, porque seguramente la historia está ahí, pero ese punto de vista es bien importante. Yo quiero darle el paso, la invitación a Mauricio Montoya, porque bueno, me inspiró invitarlo, porque en el Facebook él hizo un comentario que ya había leído la novela y yo apenas iba como en la página 40. Y yo dije, no, pero ¿cómo así que este ya la leyó y yo no? Entonces yo sí quiero que Mauricio, que también es historiador y docente universitario, pues nos dé su punto de vista como lector y como historiador sobre la novela de Yandey. Muchas gracias, Mauricio, por aceptar la invitación. Bueno, un saludo primero que todo. Yo quiero agradecerte, Bere, a Astrid, por esta invitación pues a la tertulia del Ángel, que para mí también ha sido muy importante. Ustedes han tenido mucha generosidad y deferencia también conmigo en algunos momentos, invitándonos a presentar algunos trabajos. Felicitar a Yandey, que además pues de haberlo conocido en estos ámbitos de la literatura, nos acompañó también con sus poemas en un par de programas de radio que hacemos en la Universidad Nacional sobre la historia de Colombia, sobre la Guerra de los 1000 días, bueno, etcétera, y sobre figuras como el general Uribe Uribe. Yo me voy a tomar como unos minutos atendiendo a la invitación que ustedes me han hecho, de una manera pues como sencilla de lector, de comentar una serie de cosas alrededor de la obra de Yandey, que para mí fue muy grato leerla. Y entre los comentarios que quiero hacer, quiero iniciar planteando algo de lo que ustedes preguntaban y que Yandey me parece que responde muy bien en relación con el tema de la narrativa pues histórica, la forma como se cuenta una historia, y en este caso pues la elección de la novela histórica creo que es una muy buena elección, y eso me remite por ejemplo al escritor francés Michel de Certeau, que en alguna medida pues nos ha regalado en su obra esa fusión entre lo que es la narrativa y la ficción. En realidad también la historia es eso, la historia
es construida a partir de una serie de narrativas ficcionadas, cuántas cosas de esas no conocemos, pero también se amplían y nos permiten crear un contexto y un horizonte y un ambiente mucho más grande. Y yo creo que la obra de Yandey, en este caso la del Sombrero del General, hace una, digamos, logra muy bien lo que Michel de Certeau, pues en narrativa y ficción menciona de la importancia de saber contar esas historias a partir pues como de una figura literaria pues como lo es la novela. Yo valoro mucho en la obra de Yandey muchas cosas. Quiero empezar con algo que él decía, ese contexto internacional que él va planteando, porque te va llevando por los aspectos de la historia, del contexto internacional, de lo que está pasando en Europa, la Revolución Francesa, por allá después nos cita más adelante al Brasil, al emperador Pedro, al imperio del Brasil. Entonces, tiene un contexto histórico muy bien organizado y es un contexto que le da un ambiente muy bueno a la novela. Además de eso, las descripciones geográficas son muy buenas. Yo veo ahí en Yandey un etnógrafo, más allá también una figura de historiador, de etnógrafo, de la persona que conoce el lugar y que describe el lugar. O sea, porque no es simplemente el hecho de una descripción que uno pudiera hacer geográficamente buscando en un atlas o en un libro de geografía, sino que lo describe de una manera, incluso digo yo, como con una sensibilidad, una pluma muy fina que le permite también a uno ubicarse en ese lugar. Ahorita lo escucharon ustedes cuando describía estas batallas, esta primera batalla del Cauca, y cuando uno va leyendo esas descripciones que hace él también en esa obra, pues yo creo que logra eso. Valorar también mucho, por ejemplo, el papel que tiene Yandey en el uso de las fuentes. Yandey se ve claramente pues en sus agradecimientos a quien agradece a las personas que entrevistó, o sea que es una obra fundamentada no solo en fuentes secundarias, sino también en fuentes primarias, hay archivo, tuve la oportunidad de conversar con Yandey, también me contó de muchas entrevistas que hizo, y eso yo creo que en un trabajo como estos, en una novela histórica, y voy a hacer la comparación, no sé para Yandey qué tan bueno o malo sea este personaje el que yo voy a comparar, porque yo tengo cierta afición por la novela histórica de Ken Follett, y hace poco lo vi en el iFestival que estuvo pues en una edición virtual y una de las respuestas que dio me pareció muy interesante. Él me dice que él hace todo ese proceso también de la búsqueda de los elementos históricos porque él no es historiador, decía Ken Follett, pero en su narrativa, por ejemplo, en las obras como de Los Pilares de la Tierra, hace un proceso de investigación, corrobora, confronta las fuentes y yo creo que Yandey pues tiene todo este nivel pues para eso. También una cosa que valoré mucho en la novela fue eso que él también decía ahora, y es el hecho de que hay un panorama variopinto de los personajes, incluso pues me sorprendió mucho que aparezca, me sorprendió en el buen sentido, que aparezcan las figuras como Sucre, la amistad que se genera entre Córdoba y Sucre, que es una cosa que uno no lee mucho en las biografías, y también la figura de Miranda, de la que ya tendremos que hablar también, Yandey, mucho, porque es una figura que para mí ha sido muy importante. Yo considero a Miranda, a Francisco de Miranda, para mí mucho más importante que otros, más allá de Bolívar, y hablábamos pues de eso, de la traición de Bolívar en cierto sentido. Creo que también es una novela muy íntima y eso me parece muy bacano, una novela muy humana, como él ya lo decía ahora, se cuenta la guerra con la crueldad que es la guerra, es que las batallas son eso también, ¿cierto? Y de hecho, cuando leía esas partes de las batallas, a veces como que se relatara tan sangrientamente, uno decía, uy, por eso en realidad, pues los seres humanos nunca vamos a dejar de hacer la guerra, pero bueno, en ese momento no se regulaba, no se pensaba, no se tenía pues la dimensión de lo que es el derecho internacional humanitario, pero a mí me parece muy interesante porque es que esa crueldad, incluso voy a decir algo comparándolo en algunos momentos que yo leía la obra de Yandey. Hay una novela que hace algunos años leí que es de una masacre paramilitar de un escritor también muy joven, Daniel Ferreira, que se llama El viaje al interior de una gota de sangre, y él hace unas narrativas pues ahí también muy desgarradoras, pero yo creo que son unas narrativas humanas. Entonces eso es algo muy importante de la obra de Yandey, la intimidad, la humanidad, los relatos también en relación con los amores aceptados, legales y también prohibidos, ¿cierto? Que estaban en estas contiendas, los amores que se dan y también de alguna manera esa situación pues con las mujeres que hay alrededor de eso. La figura de Bolívar, que es una figura muy importante como referente porque también está en toda esa lucha, ¿cierto? La admiración que Córdoba tiene por Bolívar, pero también esa admiración que se va convirtiendo luego en temor, en esa admiración que luego también se va convirtiendo en no sé si decirle rencor, pero sí cuando se levanta contra él y pasa pues lo que muy bien relata Yandey.
Y finalmente yo pues ya se lo había dicho a Yandey, y voy a atreverme aquí con el perdón de ustedes a decirlo también en esta conversación que me invitan muy generosamente. Yo creo que es una obra que no solamente hay que leer, sino que además tendría que reeditarse muchas veces. Y yo le dije, pues muy respetuosamente a Yandey, que al menos yo quisiera que esa obra, por ejemplo, en una segunda edición tuviera dos cosas. Una, al final de la obra, una cronología que le permitiera a los lectores, también porque no todos los lectores son versados en el tema histórico, entonces tener una cronología al final puede ser un referente muy interesante. Y otra cosa que yo creo que le daría un valor muy grande, que ya lo tiene, pero le daría un super valor a esta obra en una segunda edición, es el hecho de incluir mapas. Sí, creo que esos dos elementos ayudarían mucho a los lectores de pronto que no tienen una experiencia conociendo la historia, y no solamente Yandey y a todos los lectores colombianos. Se nos congeló Mauricio. Algo le pasó. Bueno, Sí, no, continuemos. Ver se y ahora descongele, pues retomamos. que termine la intervención. Yandey, yo quisiera hacer también una pregunta. Tú que tienes el conocimiento, el don de la investigación, digamos, esa perspectiva de investigación y esa experiencia investigativa que ya has cosechado y que haces, ¿por qué no hacer un libro de historia en vez de la novela histórica? ¿Por qué es más importante de pronto la novela que un libro de historia como tal? Bueno, Bere, de entrada pues te comento que también tengo ya un gran ensayo sobre historia de Colombia, el cual lleva como título Mauricio. No, pues esperemos que Mauricio termine de redondear, que apenas nos acaban de hacer una pregunta y la retomamos. Dale, Mauricio. Dale, sí, Perdón, claro. era simplemente, quería cerrar, estas cosas del internet a veces lo enloquecen a uno y lo sacan de una. No, quería cerrar con esos dos recomendaciones, porque como estaba diciendo, estoy seguro que esta obra es una obra que la van a leer en muchas partes y en distintos lugares, entonces sería muy interesante también para esas personas ver los referentes geográficos, mirar los mapas y tener una cronología. A mí no me queda sino agradecer, Yandey, tu escritura, agradecer que nos hayas regalado esa maravillosa obra sobre el general José María Córdoba, y creo que, como tú muy bien lo decías ahora, faltan muchas otras obras y bueno, quedan muchas tertulias por hacer. Muchas gracias a vos, Yandey, a Bere y a Astrid por esta invitación y por permitirme la palabra para hacer estos vagos comentarios. Dale, Gracias Mauricio. a ti. Gracias. Hay una pregunta. Gracias, Mauricio. Bueno, respondemos la pregunta de Julcan Pérez. Sí. ¿Cómo se debe abordar la historia de Colombia para aquel que, como yo, desea escribir sobre la historia colombiana? Bueno, yo lo primero que considero es, por más pasión que uno tenga con un momento histórico o con una figura histórica, vuelvo a la palabra ponderar. Cierto, a veces cuando hablamos desde el enfado, desde la sola emoción, terminamos siendo apologéticos, entonces terminamos siendo injustos. En gran medida, porque entonces todo lo que hace nuestro héroe, entre comillas, es bueno y todo lo que hace su antípoda es malo. Eso podrá caber, digamos, en la misma literatura, pero dentro de la objetividad histórica, que así sea una obra de ficción, como es este caso, debe también de manejar esa balanza, como planteaba al principio con la pregunta de Astrid, manejar como cierto respeto también por cada una de las posturas que estuvieron ahí moviéndose en su momento, ¿cierto? Las distintas posturas políticas, de algún modo tratar de dimensionarlas en la época en la que se dieron, porque no podemos tampoco tender a ser anacrónicos y señalar desde el momento actual circunstancias que sucedieron, en este caso hace 200 años, en el caso de la Guerra de los 1000 días, hace 120 años, como si se estuvieran viviendo al día de hoy. Yo creo que de antemano, Julián, eso es lo primero que hay que hacer, tratar de escribir con desenfado, leer con mucha emoción, ¿cierto? Y con pasión, pero a la hora de escribir, tratar de hacerlo con mucho desenfado. Veo que nos están haciendo otra pregunta, dicen qué tan fiel
a la historia es la novela. Yo digo que es muy fiel sin el método histórico, porque las fuentes a las cuales me remito, como planteaba el profesor Mauricio, son fuentes primarias, son fuentes secundarias, y también desde los mismos discursos, las constituciones de la época, hay que leerlas para no poder comprender qué es esa pugna entre esos dos modelos de país, que las élites del momento, porque también hay que decir, no es que Córdoba sea parte de unos desarrapados y la parte con la que él se enfrentó posteriormente, de derrotados los españoles, era una sola élite. No, son dos posturas de nación que tenían dos élites distintas en la forma como veían el modelo de nación que querían. También nos hace una pregunta Hamilton Suárez, historiador también, de qué le faltó a la novela. Yo creo que faltaron muchas cosas, o sea, indudablemente yo hubiera querido profundizar en temas que ahorita tocó de manera tácita también Mauricio, por ejemplo, la intimidad del general José María Córdoba. Es increíble que al día de hoy, así como se niega su ascendencia negra, porque doña Pascuala Muñoz de Córdoba era de ascendencia mulata, se ha querido, en la historia nuestra, se ha querido mucho blanquear la sangre, ¿cierto? A Córdoba siempre se le pintó como un zarco completamente blanco, con esa figura europeizante, y si bien él era, digamos, de los más blancos de su familia, esa ascendencia de su madre tenía que estar también en sus rasgos, indudablemente, más en Salvador, porque la iconografía no nos muestra tanto a Salvador Córdoba, que es tan importante en mi concepto como el mismo José María, solo que digamos que también como somos tan, de algún modo, adoradores de una figura, entonces planteamos que el mismo Matthew Brown, un historiador inglés, en una obra muy tremenda que se llama El Santuario, Historia Global de una Batalla, que es una obra que creo que muchos o quien esté interesado en esta historia deberían leer. Él también comete el error de decir que un Salvador Córdoba tuvo el síndrome del hermano menor que siempre está supeditado a lo que diga el mayor, pero no dimensiona, digamos, todo lo otro que el mismo Salvador va a generar en la historia posterior a la muerte de su hermano, hasta la Guerra de los Supremos, que 10 años más tarde Salvador muere fusilado por Tomás Cipriano de Mosquera en Cartago. Y esa es una de las tantas figuras olvidadas ahora que hablábamos de que por qué José María también podría haberla tomado sobre Salvador Córdoba. Entonces, digamos que una de las cosas que yo hubiera querido profundizar un poco más, pero que no tengo todavía los elementos plenos históricos, es la intimidad del general. El general, tristemente, lo voy a decir de esta manera, tristemente, siempre se ha visto como que un gran guerrero tiene que ser completamente heterosexual. Y hay rasgos ahí que uno encuentra de una bisexualidad soterrada que yo la sugiero para no meterme en camisa de 8 varas, sobre todo con los fanáticos que tanto abundan en nuestro país, pero que ahí está latente. El mismo Caldas, si lo miramos de esa manera, el coronel Montúfar. En fin, o sea, no queremos ver a esas figuras de los próceres y de los héroes, de los padres fundadores de la patria, como dice Julián Ospina en el prólogo, con el lodo que llevan en las botas o con un montón de cosas que hoy día no aceptamos de los políticos, sino que los queremos ver impecables. Yo creo que, como les digo, cuando el sombrero a toda hora yo puse anómalo como adjetivo, pero para mí es un rasgo psicopático y no podemos negar que todos los que vivieron esa época cruenta, esa guerra a muerte tan tremenda, tenían rasgos psicopáticos para poder soportar, digamos, la Navidad Negra de Pasto, que lo siguen negando tantos. Eso fue más de 400 muertos, violaciones a niñas, a niños, ancianas, de parte de los soldados de la República, ¿cierto? Y es un capítulo que nos han querido siempre ocultar y que incluso, pues como les decía, el maestro Evelio Rosero lo retoma en la carroza de Bolívar y que se ha venido ganando también, tristemente, ahí va el tristemente, un montón de enemigos gratuitos que no soportan
digamos, una verdad histórica y que la quieren seguir amañando. Por ejemplo, la gente que admira a un Bolívar, pero a partir de lecturas de un Indalecio Liévano simplemente, o de un Juvenal Herrera, o del mismo Fernando González, que lo admiro como filósofo, pero como historiador es pésimo, sobre todo por el método que utiliza, que es la autosugestión. Fernando González decía que si uno se autosugestiona y considera que la situación fue así, entonces que así fue. Ya eso sí es digamos, un exabrupto que no tiene nada que ver con el ejercicio de la novela histórica. Entonces creo que con esto también, de algún modo, le respondo a Hamilton y le respondo a este otro amigo que no le recuerdo el nombre, un Tirso creo que fue, que tan fiel era la historia. Traté de ser lo más fiel posible con las licencias que permite el género. ¿Está sin audio, Astrid? Ah, no se te escucha. Astrid, está sin audio. Perfecto, ya. Yandey, que yo te he conocido y te hemos conocido más como poeta que como novelista. Yo quisiera, pues, en estos pocos minutos que nos contaras cómo es esa experiencia de Yandey haciendo novela y si en algún momento ese poeta, pues, también ahí participa de esa escritura y cuál fue como Yandey, el escritor, ahí viviendo todo ese trabajo, todo ese pasaje por esa vida de este general y de todos estos personajes. ¿Qué pasó en el escritor ahí? Jan, tú también estás sin audio. Bueno, Yandey está sin audio. la voz, Astrid. Hola. Sí. ¿Me Ya, escuchan ahí? Astrid, yo creo que necesito repetir la pregunta porque se cortó. ¿Ya? Entonces repite la pregunta, por favor. Claro que sí, yo preguntaba por el escritor, por Jan, que ha sido, dijéramos, conocido, lo hemos conocido más como poeta que como novelista. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia tuya como novelista y cómo la poesía también ahí puede, si participa, si el poeta también sale a flote en algún momento y cómo se vive esa experiencia de pasar de la síntesis a unos detalles tan amplios como los podría pedir la novela? ¿Cómo se vive eso en Jan? Jan, ¿qué pasó en Jan también como en ese tránsito de construir esa novela como ser humano, como persona? Vale. Bueno, Astrid, es que resulta que, como te digo, la novela en la investigación empezó hace 21 años. Entonces también hay un tránsito largo que viene acompañándome. Sí, porque digamos, desde que yo decidí ser escritor ya de lleno, hace ya 26 años, pasaron 5 años entre ser escritor de versos simplemente a intentar ya hacer narrativa. Lo que pasa es que sí es muy complejo. Como dice León Gil, y voy a utilizar un chiste de él que me gusta mucho, y es, ¿será que un poeta cuando cambia de género se vuelve un poeta transgénero? Entonces, de algún modo, el ejercicio que se inició hace tantos años tuvo que ver en demasía como con querer también. A mí los novelistas que más me gustan son los novelistas que son poetas también dentro de la novela. Un ejemplo, un Nikos Kazantzakis, ¿cierto? El autor de Alexis Sorba el griego, de Cristo de nuevo crucificado, el autor de El pobre de Asís, de La última tentación, que también fue llevada al cine. A mí me parece que es una narrativa completamente poética y que lo inunda uno de belleza. Otro gran escritor que me mueve mucho y que creo que tiene que ver ahí en mi obra, así a grandes rasgos, pues estilísticamente, no haya mucho, es Albert Camus, ¿cierto? Albert Camus también me dio muchos elementos para poder narrar. Dentro de mi fuero interno tengo que agradecerlo también. Soy un lector de Camus, aunque hace mucho tiempo que no retomo sus novelas, las novelas históricas, el Yo Claudio de Robert Graves, ¿cierto? El Juliano el Apóstata,
de Gore Vidal. Son novelas de carácter histórico, pero cuya carga poética está siempre ahí, ¿cierto? Sadek Hedayat, el gran novelista iraní, también tiene mucho de influencia en eso. Entonces yo pienso que un poeta, si lo es en cualquier género, indistintamente de si se traslada a la crónica, si se traslada... Yo creo que en lo que menos es en el ensayo, que ahorita me preguntaba que si tengo un trabajo histórico, hay un ensayo que se llama Colombia, el símbolo y el rito en la violencia política, porque es un tema pues que a veces digo, no, paro acá, es un tema que también me genera muchas sensaciones, no siempre agradables, porque al ver uno que sigue de una manera tan vigente la violencia en nuestro país, es un tema de no acabar. Entonces también desespera de algún modo ver que esa veta de la cual uno se pegó sin querer ser un violentólogo, como se han dado a la tarea muchos hoy día, además porque desde que apareció la Ley de Justicia y Paz ha sido un negocio también ser un violentólogo. En mi caso, digamos que es algo que me ha atravesado toda la vida, perseguir un poco todo lo que tiene que ver con nuestra historia y sobre todo la historia nuestra que está tan cargada de violencia. El poeta no se perdió, ¿cierto? Yo creo que el poeta ganó. Creo que ganó en eso, en investigación. Creo que ganó también en hablar un poco más en tono, desarrollar algunas ideas que, como bien lo planteas en la pregunta, en la poesía se van en síntesis, acá las puede uno desarrollar un poco más. Y si hay algo de poesía en la novela, yo creo que está sobre todo en esos momentos que Mauricio señaló ahora, y es las descripciones geográficas. Yo soy un apasionado de la geografía de este país, concibo, al igual que el general Santander, de que Nueva Granada algún día ocupará el lugar en el cual la naturaleza lo ha puesto, ¿cierto? Y este país nuestro, que sigue siendo tan dolido, tiene una geografía impresionante, ¿cierto? Quienes lo hemos recorrido, al menos en gran parte. Dime. Sí, digamos que contestaras todas las preguntas que ha hecho la audiencia, que quisiéramos conversar contigo interminablemente, pero se nos agota el tiempo. Vale. Y queda, pues, agradecerte, no solamente por la presencia en la presentación del libro, sino por el libro, porque estás construyendo, ayudándonos a construir memoria, pues, histórica y memoria humana, pues nuestra historia de nuestro momento actual. Agradecerle pues a Astrid por la compañía hoy en la tertulia, que nos seguirá acompañando. Ella siempre ha sido muy cercana a todos nosotros y con la tertulia ha tenido mucha cercanía. También nos ha acompañado de diversas maneras. Entonces va a seguir acompañándonos. Muchas gracias a Mauricio por tu aporte. Y Jan, agradecerte a ti y a toda la audiencia, que hoy tenemos una gran audiencia y a invitarlos a que nos acompañen en la tertulia de marzo, desde a las 7 de la noche. Y bueno, con otro invitado, otra invitada, Yandel, muchísimas gracias por todo, por estar, por el libro y por ayudarnos a construir esta memoria histórica y cultural de nuestro territorio. No, muchas gracias, Bere, a vos, a Astrid, a Mauricio, a Sebastián, que está detrás en el máster colaborándonos. Quiero agradecer a las personas que han comentado. Obvio, por la velocidad en la que estas cosas se dan, no da tiempo a responder a todos, pero entonces yo creo que es muy necesario que en algún momento, pues muchos me tendrán agregado. Yo estoy abierto a todo tipo de preguntas. Mauricio sabe que en eso no me niego, porque siento que es una obra que está sustentada en fuentes y que tiene un criterio y que es defendible desde ahí mismo, ¿cierto? Aunque la novela por sí misma se puede defender, pero también estoy abierto porque me parece muy agradable que haya un diálogo entre el lector y el escritor en pro de modificar cosas
también, porque estamos abiertos, porque uno no se las sabe todas ni la tiene toda vislumbrada, y sirve mucho también esos aportes que el lector da a una obra que sigue en movimiento. Bien, entonces yo quiero agradecer también la oportunidad de conversar con ustedes y sabemos que Jan es un excelente conversador, podríamos pensar en seguir conversando de muchas maneras. Es un abrebocas, realmente la intención era invitar a que podamos acercarnos a la obra, leerla y bueno, seguir conversando sobre el tema. Yo agradezco personalmente toda la información, Jan, que nos has suministrado, a Mauricio también por los aportes tan valiosos, y quedo muy, muy motivada para buscar la obra y poderla leer y seguir trabajando el tema. Vale, yo quiero hacer un último agradecimiento. Sí, un último agradecimiento claro. a las personas que han adquirido la novela. Afortunadamente se ha estado moviendo bastante, cosa que, o sea, uno no espera ser un bestseller, pero también cuando escribe un libro y hace un tiraje determinado, espera que no se quede teniendo pesadillas con él debajo de la cama. Y afortunadamente... En una caja. En una caja, debajo, como el gato de Schrödinger, que uno no sabe si el libro está vivo o está muerto cuando abre la caja llena de... Por ejemplo, hay dos libros que a mí me ha sucedido esta situación: Crónicas de Riel, y en este caso la novela Priápica, porque también ese se vendió como pan caliente. Entonces realmente agradecerle a los lectores, ha habido una muy buena respuesta, agradecerle indudablemente a Ediciones Letra Dorada, que es una de las editoriales que hace parte de esta edición, a Cristancho Duque, quien está detrás de todo ese proyecto, a Leider Restrepo, quien hizo el diseño y diagramación de la novela. Anticipo a quien le llegue, va con unos cuantos gazapos, es primera edición, gazapos que tienen que ver con digitación. El resto lo asumo, todo lo que es la parte histórica lo asumo plenamente. Entonces, muchas gracias, invitarlos a adquirirla también, a ver qué sucede de acá para allá con el general. Claro. Muchísimas gracias. Gracias a la tertulia. Un abrazo para todos, todas, y nos vemos dentro de un mes. Gracias. Y que el fuego no se apague. Epa. Salud. Que no se apague. Hasta luego. Gracias, Mauricio. Salud. Gracias, Bere, Astrid. Hasta la próxima.